y su reforma, hacia dónde va México, en donde participarán algunos de sus profesores investigadores de la facultad, con diversos temas que van a abordar las diferentes modificaciones constitucionales que se han venido dando desde el año 2023 y hasta el año 2025, en donde se tocaron temas referentes al Poder Judicial, a la simplificación orgánica, a la prisión preventiva oficiosa, en materia de seguridad pública, entre otras grandes reformas y también muy importantes. Para lograr el desarrollo de este evento, daremos el uso de la palabra hasta por 12 minutos a cada uno de los ponentes para que desarrolle sus propias temáticas y una vez agotado el tiempo, entraremos en un punto en donde podrán participar el alumnado a través de sus preguntas. Para empezar, quisiera ceder el uso de la palabra al doctor Isaac de Paz González, profesor investigador de nuestra facultad, que va a abordar la temática de reformas en materia social. Adelante, doctor. Gracias, estimado doctor Sosa Arellano. Saludo pues a mis colegas, a la distinguida doctora Tania García Barajas, al maestro Carlos Ariem Lim y por supuesto al maestro David Camacho y a ustedes que son el motivo y la razón de ser de la universidad, por supuesto de nuestra querida facultad y algunos colegas profesoras y profesores que están aquí presentes. Como bien lo adelantaba el doctor Sosa Arellano, eh, que por cierto pues es el responsable de nuestro programa de doctorado. Este foro, como no podía ser de excepción en una facultad de Derecho, hoy es 5 de febrero, pues el lunes nos fuimos a descansar precisamente porque hoy estamos festejando, estamos contentos, estamos contentas de que hoy es el día de nuestra Constitución. Y en mi tiempo, pues yo quiero referirme a las reformas sociales, a las reformas de los derechos socioeconómicos, que tienen un contenido siempre, pues como su nombre lo dice, que impactan a una colectividad y que tienen que ver también con el progreso colectivo y material de las personas. Especialmente, como son muchas estas reformas que se han hecho en el periodo que mencionó el doctor Sosa, me referiré solo a tres, pero hay unas 10 reformas importantísimas en los últimos años. Pero bueno, esto es un foro para un repaso esencial de las principales reformas desde nuestro punto de vista. También ustedes pueden leer las últimas reformas. La última, y yo lo digo en mis clases, están aquí mi alumnado, dije que este año, hasta la primavera, no iba a dejar de haber reformas constitucionales y pues no me equivoqué, hace 15 días fue la última, la penúltima el 20 de diciembre y hoy acaba de anunciar la doctora Claudia Sheinbaum Pardo dos reformas constitucionales más en materia política. Y bueno, y un bloque de reformas legales. Pero como lo anticipé, yo me voy a referir únicamente a dos aspectos sobre pueblos originarios, que son aspectos muy desconocidos y también acúsome de no conocer a veces cómo está integrada nuestra nación. Yo no sabía hasta hace algún tiempo de la existencia de los pueblos afromexicanos. O que tal vez uno sí se imaginaba, ¿no? Pero el estereotipo es, ay, la gente de Veracruz tiene el pelo así como esponjado o de guerrero. ¿Pero por qué? Todo eso tiene una historia. Pues son las personas que llegaron como esclavos, esclavas a la colonia que fue la Nueva España. Aunque bueno, un español diría, no, no hubo colonia porque había un régimen jurídico, pero bueno, era colonia porque había esclavos y pues, era, la encomienda era como una semiservidumbre tirando a esclavitud. Y estas personas ahora tienen un reconocimiento constitucional. ¿Por qué es importante ello? Porque de ahí se va a desprender la inclusión social, se van a desprender que también tienen derecho a todos los derechos con que cuentan otras comunidades y pueblos originarios o pueblos tribales, que también tenemos en México ciertos pueblos tribales. Aquí en Baja California tenemos la familia de los pueblos yúmanos, que pues, obviamente integran nuestras comunidades.
Y esto es importante porque se les reconoce como tales incluso en materias administrativas. Por ejemplo, el censo ya desde 2020 contiene un apartado para distinguir en qué lugares hay eh, comunidades afrodescendientes. El lugar con mayor densidad poblacional es Guerrero y luego el segundo es Veracruz, aunque, y esto también les digo, uno es muy ignorante, en la Ciudad de México ahora hay un gran número de personas que ya se adscriben, se reconocen como personas afrodescendientes. Entonces, esa es una reforma muy relevante. La otra en general fue los derechos de los pueblos originarios. Entre otras cosas, tienen ahora una nueva directriz constitucional para proteger su patrimonio material e inmaterial y también para proteger su hábitat, su ambiente, su bioculturalidad, sus lugares sagrados. Pero a mí me ha llamado más la atención la de el derecho que tienen ellos y ellas, todos estos pueblos y comunidades, de proteger sus creaciones artísticas, sus blusas, sus rebozos, sus vestidos, toda su indumentaria que ellos usan, porque luego las marcas se las fusilan. Si uno va, bueno, yo no voy muy seguido, pero los que van a Bershka, a Bersanca, como decía un amigo de allá de mi rancho, vamos a ver Zanca, Zara, todas estas marcas luego se fusilan las creaciones de los pueblos originarios y ahora hay toda una directriz, todas una protección administrativa en el INPI para que ellos registren sus creaciones, sus diseños, sus marcas, incluso sus avisos comerciales, ¿no? Que pueden crear eslogans. Antes esto no existía y eso les da mucha viabilidad económica a sus redes artesanales y favorece, digamos, que ellos puedan tener estos pequeños negocios de venta de sus mercancías directa al público, obviamente protegidos, ¿verdad? Para que luego no llegue alguien, algún CEO de alguna marca y luego aparezca esa blusa en un desfile de París o de Milano. Bueno, eso es algo muy importante. ¿Cuánto tiempo me queda, señor moderador? Bueno, 5 minutos. Ok, esos son derechos, les digo, de índole colectivo, social y económico, porque impacta obviamente en el modo de producir de estas comunidades. Otro de los aspectos mm, fundamentalísimos para la autonomía energética de nuestro país, porque somos un país que tiene muchísimas fuentes de energía, pero que estaban ya cada vez más siendo dominadas por empresas privadas, es el sector energético. Hago un paréntesis comercial. Yo hice mi tesis de licenciatura cuando se estilaba hacer tesis eh, en materia del artículo 27 y 28 constitucional. Y es un artículo que ha tenido muchísimas reformas, es un artículo que siempre está bajo tensión, y esta vez no podía ser de otra manera porque la 4T anunció que iba a reivindicar los bienes públicos nacionales. Esto, obviamente, para que no nos haga falta energía eléctrica o para que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca, porque ya se estaba debilitando y no queremos que nos pase como en Texas, ¿no? Que hay un grupo o en otros estados de la Unión Americana que hay empresas que dan el servicio y bien se quedaron los pobres tejanos hace un par de años sin energía eléctrica. ¿Por qué? Pues porque como hay varias compañías y por las nevadas se rompieron muchas vías, pues no es como aquí, que pues, mínimo a los 2 días llega la comisión, andan ahí las camionetas. Allá no, como son distintas compañías, pues nadie supo qué hacer y se quedaron 3 meses sin luz. A ver, ¿quién de nosotros podría vivir 3 meses sin luz? Se nos va la luz un día y ya estamos ahí refrescándole la memoria a la CFE y hablando todos al 071. Entonces, qué bueno que hay una recuperación en el artículo 27, párrafo cuarto, artículo 28 también, párrafo cuarto, de la distribución de la energía eléctrica y el petróleo. ¿Por qué es importante esta recuperación del sentido público? Pues precisamente porque son empresas que ahora en la Constitución dice que no deben de buscar un lucro, porque esa era la visión anterior. Decían, pues es que el mercado eléctrico tiene que ser un servicio que que está a la venta, pero la verdad es que la energía eléctrica se ha convertido en un derecho humano.
¿Quién puede vivir sin energía eléctrica dignamente? No funciona tu refri, tu teléfono, te quedas sin energía para cargarlo. La educación en la pandemia, todos dependimos. Se nos iba la luz, uy, ya, se apagó, ya no hay. Ni el profe podía seguir porque se le fue la luz, se acabó la clase. Entonces, es un bien fundamentalísimo. Sin refrigeración de los alimentos, sobre todo aquí en regiones muy secas, en verano, pues se echan a perder rapidísimo. Entonces, la energía eléctrica no puede ser un bien nada más en el que el Estado vea pasar y vea venir cómo las empresas invierten o no. Tiene que estar controlado por el Estado y esa fue una reforma que se acaba de recuperar en el paquete de reformas pasadas. Esas son, de mi perspectiva, las reformas sociales más relevantes. Les digo, estos artículos se reformaron en muchas partes, en muchos párrafos, pero estos son los que yo estimo más pertinentes. Así que espero no haberme excedido el tiempo, señor moderador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Isaac de Paz González. A continuación, cederé el uso de la palabra a la doctora Tania García Barajas para que exponga la temática Reformas sobre igualdad sustantiva y perspectiva de género. Adelante, doctor, está por 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles y ver también muchas caras conocidas por acá. Bueno, les voy a compartir yo un poquito sobre... Ay, estoy por acá. Creo que no lo logro, pero un poquito sobre este trabajo histórico y lucha histórica de las mujeres, ¿no? De personas de la diversidad sexual también, que han pues trabajado por modificar y por transformar la manera en la que pues hemos estado organizando nuestra vida social, política, incluso cultural, el acceso a derechos. Y bueno, aprovecho también aquí a les estudiantes de Sociología Jurídica que justo empezamos a abordar el tema de cómo relacionamos a sociedad y derecho y voy a enfocar un poquito también esta participación en términos de que precisamente estas reformas lo que buscan hacer es atender a una realidad que ya no se puede escapar, ¿no? ¿De qué va la reforma en materia de igualdad sustantiva? Bueno, aquí nos vamos a detener un momento para hacer una diferencia entre algo que ya habíamos visto y que probablemente podamos decir, bueno, ya había por ahí o habíamos escuchado, leído que todas las personas somos iguales ante la ley y entonces ya estaba reconocida la igualdad. Lo vamos a manejar eso como la igualdad formal, es decir, aquello que está establecido, ¿no? En este sentido un poquito más amplio y generalizado respecto de cómo se nos reconoce frente a la normatividad. Pero cuando hablamos de igualdad sustantiva, decimos, oigan, o sea, sí se nos está reconociendo en términos normativos o en el texto, pero nuestra realidad es muy diversa y eso quiere decir que no hemos logrado acceder tanto a los derechos de la misma manera. Por aquí, por ejemplo, una de las cosas que vamos a abordar de manera muy breve es em, la vida libre de violencia, el tema de la seguridad pública, la procuración de justicia, la erradicación de la brecha salarial, ¿no? Entonces hay diversas problemáticas que permean en nuestra sociedad y que lo que estamos haciendo es transformando, ¿no? Esa realidad, pero a partir también del involucramiento de nuestro sistema jurídico y sobre todo normativo. ¿Qué se busca y hacia dónde vamos? A partir de elevar a rango constitucional el derecho a la igualdad sustantiva, obliga al Estado, ¿no? Al ente, a partir de todas sus estructuras, pues a generar mecanismos para el acceso, ¿no? Para el acceso a derechos, a la impartición de justicia, a ya no solamente decir sí recibimos una capacitación, sino realmente abordar estas temáticas desde diferentes ámbitos. Y esto implica también desde esta parte social, ¿no? Pero que, bueno, o más bien que el Estado le corresponde atender a esta parte social, es identificar que hay esas desigualdades que son estructurales, que han permeado históricamente y que, bueno, identificar estas diferencias y estos procesos a los que se enfrentan las mujeres en diversas áreas, ya lo mencionaba, ¿no? El acceso a la justicia, em,
a derechos laborales, a la representación política, pues hemos ido identificando también la necesidad de generar diversos mecanismos y a veces pensamos que estamos segregando las cosas, pero es una vía necesaria para poder abordar este tema, ¿no? De la igualdad sustantiva o la igualdad real. Ahora, el hecho de que esto, ¿no? Suba a un rango constitucional implica o incorpora estos compromisos internacionales. Saben ustedes que México ha firmado diversos tratados internacionales en relación a materias de género, ¿no? En una gran diversidad. Y ahora, bueno, ya lo que vemos es por aquí un pequeño resumen de aquellos artículos y un poquito de qué va las reformas, ¿no? Por ejemplo, en el artículo cuarto se establece, ¿no? Que el Estado tiene que garantizar la igualdad sustantiva, ¿no? Esta igualdad real y el derecho a una vida libre de violencia. Ya tenemos algunos mecanismos, necesitamos fortalecerlos y seguir trabajando porque esto sea una realidad. En el artículo 21, bueno, ahí se quiere reforzar, ¿no? La protección de mujeres, niñas, niños, en términos de las instituciones de seguridad pública y un actuar con perspectiva de género. Ahorita quiero compartirles un poquito sobre esta información. Y vamos a ver, ¿no? Cómo es que a través de los diversos artículos ya se vuelve un poquito más específico, ¿no? Eh, abordar el tema de nombramientos de la administración pública, que vayan a respetar los principios de paridad de género, el tema de los delitos relacionados con violencia de género que se elevan a la competencia federal porque buscan un tratamiento más adecuado o más riguroso y bueno, identificamos una serie de necesidades por las que hay que trabajar. Para esto, los objetivos particulares de esta reforma pues implican que esa igualdad sustantiva o esa igualdad real obligue al Estado a garantizar, ¿no? El acceso a en la vida cotidiana a los derechos sin que se nos genere ningún obstáculo por ahí. Esa es la parte un poquito más complicada. México en este momento enfrenta retos significativos o continúa enfrentando retos significativos. Principalmente podemos abordar los temas de violencia, pero también de desigualdad salarial, recortes presupuestarios en materia de género y la implementación ineficaz de diversas políticas públicas. Además, algo que podemos retomar de esta reforma es el derecho a la vida libre de violencia. Y eso implica, y lo vemos todos los días, ¿no? Es un tema que está ahí tan presente, los feminicidios, ¿no? La violencia sexual, la violencia familiar, todos los diversos tipos de violencia. Y por acá, pues contrastamos justamente la necesidad de generar algunos mecanismos que realmente protejan, ¿no? A las personas que son víctimas y sobre todo que se generen estos espacios o estas transformaciones para que no solamente tengamos un sistema que nos permita acceder en caso de ser víctimas de violencia, sino de transformar esa violencia en nuestra realidad y en nuestros entornos. Por otro lado, así también rápidamente, porque aquí voy contando el tiempo. Por otro lado, tenemos que otro de los objetivos de estas reformas es erradicar la brecha salarial. Y entonces contrastamos que en nuestra realidad y en nuestras dinámicas, a veces las cargas de trabajo son diversas, ¿no? Es decir, a veces se carga más el trabajo hacia las mujeres que a los hombres, la paga es diferente. Por ahí les comparto además algunos datos estadísticos como que en México las mujeres ganan 20% menos, ¿no? Que los hombres. Y entonces podemos decir, bueno, a lo mejor es un tema de salario y ahí se queda, pero en realidad esto también impacta a otras áreas de nuestra vida que puede perpetuar incluso situaciones de marginalidad, de pobreza, de exclusión, de discriminación y de reproducir narrativas, ¿no? Que tengan que ver con estos puntos. Entonces, lo que se busca a partir de la reforma es reforzar los principios de que si realizamos un trabajo igual, pues se nos pague igual, ¿no? Por otro lado, la perspectiva de género en las instituciones, este punto me parece fundamental. Se han generado, bueno, tenemos a figuras que trabajan, ¿no? Para las mujeres, sin embargo, sabemos que no son a los únicos espacios en donde se van a acercar
sino que en lugares en donde hablamos precisamente de temas de violencia, hay una necesidad no solo de capacitación, sino de reconfiguración incluso de algunos protocolos para evitar la revictimización. Hay recursos limitados, hay falta de capacitación, o a lo mejor hay capacitaciones que se toman, pero que en realidad no se introyectan, y entonces tenemos a funcionarias, funcionarios que no están siendo empáticos ni atendiendo a una necesidad real, ¿no? Y esta parte me parece de las más relevantes. Y por último, en este ejercicio, ¿no?, de retroalimentación de la reforma, la paridad en la administración pública. Y aunque por acá podemos pensar que porque ya tenemos a una primera mujer presidenta, ya se cumplieron pues todos estos criterios, no. Hay todavía, ¿no?, un sinnúmero de barreras ideológicas y estructurales que limitan a las mujeres a llegar a los espacios de toma de decisiones. Y acá, pues lo que buscamos es que a partir de estas reformas se establezcan esos compromisos internacionales, nacionales, y se busque, ¿no?, la forma de garantizar el acceso a las mujeres a los espacios electorales, a los espacios de la administración pública, ¿no?, bajo estos principios de paridad y justamente buscando una representación equitativa, ¿no?, que las mujeres también puedan acceder a estos puestos de toma de decisiones. Lo hablamos en un sentido público, esto es una obligación del Estado, pero por supuesto se espera que se reproduzca en la vida privada, ¿no?, y en el sector privado, en estos espacios económicos en donde vemos también que los intereses de repente se ven contrapuestos y que los espacios para las mujeres pues también se ven muy limitados. Entonces vemos que en realidad las reformas, tanto esta como la que, por ejemplo, las que expuso el doctor Isaac, pues están respondiendo a esas necesidades sociales, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues el Estado se compromete a realizar las modificaciones necesarias a las leyes secundarias y sobre todo a generar y crear mecanismos que puedan permitir el acceso a nuestros derechos. Y en atención al tiempo, hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias, doctora Tania García Barajas. Nada más para recordarle al público que nos acompaña que al final de las presentaciones habrá una oportunidad para que ustedes realicen sus preguntas, por lo que les pido vayan anotándolas para que puedan dirigirlas a cada uno de los ponentes si sí lo desean. A continuación, cederé el uso de la palabra al maestro Carlos Ariel Lim Acosta con la temática Reformas sobre la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales. Adelante, maestro, hasta por 10 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos. Sean bienvenidos aquí a la Facultad de Derecho. Realmente es una fecha muy importante. Algunos años no estilábamos organizar eventos en conmemoración del aniversario de promulgación de la Constitución. Nos parece que es parte de construir una cultura constitucional y una cultura de legalidad. Y hay que agradecer a la facultad por tener estas consideraciones en cuanto a que, pues todas las personas abogadas debemos tener una muy buena formación en derecho constitucional. Como ustedes saben, pues ha habido múltiples reformas constitucionales en los últimos años. La lista es un poco extensa. Se está transformando el texto constitucional y obviamente las constituciones son textos vivientes. Representan el dinamismo de la sociedad, representan valores, representan acuerdos políticos, representan ideologías, entre otras cosas. En esta ocasión, la idea que traigo yo es exponer sobre una reforma que ha sido un poco polémica sobre el tema de inimpugnabilidad del procedimiento de reformas o adiciones a la Constitución. Este no es un tema novedoso para los estudiosos del derecho constitucional, está en el debate internacional, hay mucha literatura, se está documentando en otros lados del mundo este fenómeno y finalmente llega al caso mexicano esta postura, digamos, absoluta de la imposibilidad de revisar la reforma constitucional.
Nosotros ya teníamos un contenido en ese sentido a nivel legislativo, sin embargo, con la reforma constitucional que se publica el 13 de octubre de 2024, pues digamos que ya no hay ningún lugar a dudas. Eh, y bueno, para poder llegar a ello, pues me pregunto yo, pues cuál es el papel que juegan los medios de control constitucional. Es decir, nosotros tenemos toda un entramado de mecanismos de justicia constitucional que están destinados a garantizar la supremacía de la Constitución, proteger los derechos, buscar el equilibrio de poderes. Dentro de estos mecanismos, pues está el juicio de amparo, que procede contra actos de autoridad y contra leyes. La acción de inconstitucionalidad, que es una impugnación en abstracto de leyes o normas generales, y las controversias constitucionales, que son conflictos competenciales entre poderes y diferentes órdenes de gobierno. Pues esta reforma, digamos que inhabilita a estos mecanismos procesal constitucionales a que no tengan la capacidad de conocer y resolver aquellas impugnaciones ante posibles violaciones a derechos o violaciones a la propia Constitución que contengan reformas o adiciones a la Constitución. De manera muy específica, la reforma cambia el contenido de dos artículos, el artículo 107, fracción segunda, que regula el juicio de amparo. Se especifica que el amparo procede con efectos interpartes, no hay efectos generales ante la inconstitucionalidad de normas, y de manera textual se incorpora que no procede contra ninguna reforma o adición a la Constitución. En el mismo sentido, se reforma el artículo 105 y se establece las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales no proceden contra reformas o adiciones constitucionales. Entonces, el objetivo de la reforma es inhabilitar al Poder Judicial de la Federación, que es la entidad pública del Estado que administra o gestiona los diversos medios de control constitucional para poder hacer revisiones al contenido de las reformas constitucionales. Es decir, había o en la doctrina había una posibilidad de que en algunos puntos muy específicos el Poder Judicial tuviera facultades de la propia Constitución. Hoy eso ya no existe. Ahora, ¿qué justifica o qué razones hay detrás para haber traído este contenido a la Constitución? Bueno, los argumentos a favor, uno, la protección de la supremacía constitucional. Recordemos que la Constitución es la norma fundante del Estado y aunque las reformas son producto del poder constituyente derivado, pues este constituyente representa la soberanía popular. Permitir que procedan impugnaciones a reformas constitucionales podría debilitar la autoridad y la eficacia de la Constitución y podría llevarnos a una situación de inseguridad jurídica. Por otra parte, también hay un tema de, digamos, delimitar hasta dónde llega la división de poderes y hay que, digamos, ponerle una frontera al Poder Judicial en cuanto a que hay ciertas decisiones político fundamentales que no deberán ser objeto de ningún control judicial. Consecuentemente, pues estamos evitando judicializar algunas decisiones políticas fundamentales y también evitamos que haya conflictos entre los poderes. Por otra parte, y para ya ir cerrando, porque me quedan como 3 minutos, eh, hay algunas objeciones a este contenido constitucional. La idea es planteárselas y también la idea es que ustedes pues, nos hagan preguntas a todos los ponentes sobre nuestras exposiciones, ¿no? Eh, es preocupante que eliminar la posibilidad de revisar las reformas constitucionales, pues nos pueda llevar a que el constituyente derivado pueda incurrir en abusos de poder. ¿Sí? ¿Qué sucede si ese constituyente incorpora un contenido perverso, derogatorio de derechos, limitador de la democracia y reimplanta un autoritarismo? Pues ya no hay nada que hacer, ¿sí? Ese es uno de los problemas, ¿no? No hay un control sobre el poder constituyente derivado a través de esta reforma. Eh, También si las nuevas reformas constitucionales fuesen supresoras de derechos, limitadoras de derechos, restrictivas de derechos,
no hay ninguna posibilidad para impugnar ese tipo de contenidos constitucionales. Sí, y esto pues generaría una contradicción porque la Constitución contiene el principio de progresividad de los derechos humanos en el artículo primero y bueno, pues ahí nos meteríamos en un gran problema. Y ya por último, no habría una manera de hacer un contrapeso político ni jurídico, porque al final de cuentas estas medidas las toma el Poder Legislativo y el Ejecutivo. En el procedimiento de reforma constitucional participa el Congreso, que es bicameral, participan las 32 legislaturas, participa el Poder Ejecutivo con la firma y sanción de la reforma. Pues digamos que el Poder Judicial no tiene ya ninguna participación. ¿Sí? Y nosotros, en el caso mexicano, pues no tenemos ninguna, lo que dice la literatura constitucional, ninguna cláusula pétrea o ningún contenido intangible, es decir, podemos reformar cualquier parte de la Constitución, podríamos suprimir la democracia, los derechos, etcétera. Entonces, valdría la pena complementar esta reforma con ciertos contenidos constitucionales que resulten intangibles para asegurar que ninguna vez, en ninguna oportunidad, pues el constituyente derivado pueda tener algún control sobre esta agenda que es fundamental. Bueno, hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestro Lim Acosta. A continuación, cederé el uso de la voz al maestro David Camacho Frausto para que exponga la temática reforma en materia de simplificación administrativa. Adelante, maestro. Muchas gracias. Saludo a los integrantes y a la integrante del Presidium que previamente fueron ya presentados y presentada con anterioridad. Y bueno, pues también quiero aprovechar este espacio para reconocer al cuerpo académico de estudios interdisciplinarios de Derecho y Políticas Públicas por la organización de este evento, que además me parece que las elecciones de quienes participamos me da la impresión que fueron buscando las pasiones de cada uno de nosotros y de nosotras para precisamente exponer algunos de estos temas, ¿no? Eh, y lo digo porque, bueno, justamente quienes me antecedieron han profundizado muchísimo en los temas que previamente ya nos platicaron. Y en mi caso, pues uno de los temas que más me apasionan tienen que ver con el funcionamiento del Estado, de la administración pública, el funcionamiento de los poderes, desde luego. Y justamente esta reforma que busca simplificar, hacer una simplificación orgánica vino a hacer una disminución de ciertos órganos, pero primero me gustaría platicarles qué son los órganos con autonomía constitucional, considerando que, digo, ya ahorita también identificando por los mismos procesos de aquí de la universidad, pues logro identificar que hay estudiantado de primer semestre, de nuevo ingreso. Este, entonces creo que vale la pena recordar un poquito qué son estos órganos. Bueno, ustedes recordarán que el poder para su ejercicio se divide en tres órganos, que es el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero lo cierto también es que ha habido una tendencia internacional y México no ha escapado a ella, de buscar cómo descentralizamos el ejercicio o el cumplimiento de ciertos propósitos que va a tener el Estado. Algunos de esos propósitos ya los generaban, ya los trabajaban, ya los implementaban algunos de los poderes, principalmente el poder ejecutivo. Entonces, desde los años 90, aquí en nuestro país, hemos estado estableciendo estos órganos con autonomía constitucional que descentralizan las labores, insisto, principalmente del poder ejecutivo, para otorgárselos a órganos que no pertenecen a ninguno de los tres poderes, pero que cumplen con los propósitos del Estado. Por ejemplo, como el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Por ejemplo, hablando del INE, imagínense ustedes digo, hoy cuando ya empiezo a platicar estos temas que me tocó vivirlos, ya me siento bastante grande. Creo que para ustedes sería muy complicado en esos momentos imaginarse un proceso electoral donde alguien llegara a votar, primero, que la elección la organizara el propio gobierno y que además al llegar a votar presentaras una credencial que no tenía fotografía.
Entonces, así de complicadas eran los procesos electorales en este país hasta los 80. Entonces, en los 90, justamente viene una reestructura al Estado mexicano y empiezan a establecerse, digamos, una primera generación de estos órganos con autonomía constitucional. Algo que es muy importante destacar es que estos órganos tienen la característica, uno, de que están creados en la Constitución y que además en la misma Constitución vamos a encontrar el proceso para la designación de sus personas titulares. En algunos casos interviene el Ejecutivo con la decisión, es decir, a través de ternas. En algunos casos los designa la Cámara de Diputados, en otros casos los designa el Senado de la República. Entonces, así es como comienzan a aparecer algunos de estos órganos con autonomía constitucional. Bien, durante el sexenio del presidente Peña Nieto, ustedes recordarán, bajo el esquema que se llamó Pacto por México, que no es otra cosa más que los tres principales grupos parlamentarios de ese entonces del país, establecieron una agenda para establecer justamente un conjunto de reformas y que muchos de ellos llevaban aparejada la constitución de órganos con autonomía constitucional, digamos, en una nueva generación. Así pues, cuando se da la reforma energética que buscaba, tanto en materia de hidrocarburos como propiamente la producción energética, se buscaba la intervención privada, ¿no? Entonces, precisamente para poder regular a esta iniciativa privada que iba a poder intervenir, es que se crearon estos órganos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Aquí tengo que hacer una pequeña aclaración. No es que específicamente estos dos sean órganos con autonomía constitucional. De hecho, básicamente dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establecieron como nuevos elementos de la administración pública central. Una figura muy, muy extraña si lo vemos desde la óptica de la doctrina del derecho administrativo en nuestro país. Pero bueno, además de lo que nos comentó el doctor Isaac de Paz, esta reivindicación que hace a través de esta reforma que reclama para el Estado mexicano de nueva cuenta la regulación y la conducción de la política de hidrocarburos y energética, es que desaparecen estos órganos para que en vez de que estos órganos colegiados se encarguen de regularlos, regresen a la Secretaría de Energía como en su momento estuvieron. La verdad de las cosas es que esto se veía venir, dado que haciendo honor a la verdad es que la gran reforma energética nunca tuvo implicación, o sea, no llegó ninguna empresa privada precisamente para dedicarse a la explotación, a la exploración y explotación del petróleo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, se veía venir, entonces realmente están regresando a su origen. Anteriormente la Secretaría de Energía ya se encargaba de implementar las políticas regulatorias en estos temas. También desaparecen la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y de la misma forma, como sucedió con los anteriores, básicamente regresan a las secretarías, ¿no? Ya en su momento, estas materias estuvieron reguladas por la Secretaría de Economía, hablando de la Comisión Federal de Competencia Económica, y en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, regresa a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, ¿no? Entonces, estamos viendo si el efecto original de crear estos órganos que se encargaran de estas materias era descentralizar el poder. Por lógica tenemos que entender que ahora lo que se está haciendo es centralizar otra vez estas materias en el Ejecutivo Federal. Ahora bien, hay dos temas muy específicos que me parece que uno tiene un acierto. Me hubiera gustado que continuara el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pero me parece que si el espíritu era compactar la estructura orgánica y eliminar, por ejemplo, este órgano, me parece acertada la solución que se le dio en la iniciativa y en la aprobación de las cámaras, tanto del Congreso de la Unión como de los congresos de los estados, y es trasladar la evaluación de las políticas de desarrollo social al INEGI. Y me explico.
Miren, en nuestro país, lamentablemente, vamos pero muy atrasados en el ejercicio de la administración pública, así como una de sus herramientas que son políticas públicas. Las políticas públicas, pues básicamente es una metodología que permite identificar un problema, presentar diferentes alternativas de solución, elegirlas, presupuestarlas, implementarlas y algo que es muy importante, evaluarlas. Porque si no las evaluamos, como le pasó a la administración pública durante muchísimo tiempo en este país, si únicamente nosotros nos vamos a a la visión plenamente rigurosa del derecho, pues básicamente si un artículo nos dice, te tocan dar becas y tú dices, ok, pues voy a dar, no sé, 20,000 becas de 500 pesos. La pregunta es, ¿y esos 500 pesos sirven o no sirven? ¿Están cumpliendo con la función de evitar la deserción escolar o no? ¿Cuánto se requiere verdaderamente para que un estudiante o una estudiante no abandone la escuela? ¿Necesita 500, necesita 2,000, necesita 5,000 pesos? ¿Me explico? Entonces, justamente, la evaluación de políticas públicas nos permite, nos da la oportunidad y nos tiene que dar la oportunidad de poder hacer las adecuaciones necesarias a la implementación de la política, porque si no está dando resultado, pero la política tiene un buen espíritu, pues entonces la evaluación nos va a permitir hacer las adecuaciones necesarias para lograr que realmente sean efectivas, ¿no? Entonces, el INEGI, ¿y por qué digo que creo que es acertado trasladar sus funciones al INEGI? Insisto, mi primer posición sería, ojalá que hubiera sobrevivido como tal. Pero bueno, trasladándose al INEGI, la gran ventaja es que el INEGI tiene científicos y científicas sociales que precisamente utilizan diferentes metodologías para el estudio de ciertos fenómenos sociales. Entonces, me parece que va a poder ser bien adaptada este propósito de evaluación de políticas públicas por el INEGI. Ahora bien, me hace falta únicamente hablar sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y aquí sí me parece que me dejan muchísimas dudas. Creo que la reforma constitucional nos deja hasta este momento más dudas que claridades. ¿Por qué? Claro, de acuerdo con los artículos transitorios, dentro de los 90 días posteriores a la publicación, a la entrada en vigor de esta reforma, se tendrán que hacer las modificaciones a las leyes y ahí vamos a poder despejar algunas dudas. Pero miren, la gran ventaja de tener un instituto de transparencia autónomo nos permite tener un árbitro que realiza principalmente dos funciones. Una, estar observando el cumplimiento de las obligaciones de todas las dependencias y de todos los órganos del poder público en este país a través de la publicación de la información que le vamos a llamar oficiosa. ¿Qué significa esto? Dentro de la Ley General de Transparencia y las leyes estatales tenemos un catálogo de información que sí o sí se tiene que estar publicando periódicamente. Y lo que no esté contemplado como información oficiosa, la podemos solicitar a través de diferentes mecanismos. La gran ventaja de tener un instituto de transparencia es que además cuenta con herramientas para sancionar a los servidores públicos. Uno, que no te quieran dar la información o que te den incluso información engañosa. Entonces, originalmente cuando se crea el primer instituto de transparencia a nivel federal por allá del año 2002, originalmente era un órgano, era una paraestatal del Poder Ejecutivo y finalmente fue evolucionado a un órgano con autonomía constitucional. Y a la vez, básicamente este modelo se replica en todos los estados de la República. Y me parece que un de verdad, gran acierto, fue un gran logro del Instituto de Transparencia, es justamente comandar un sistema nacional de transparencia que a nosotros nos puede volver muchísimo más cómodo la búsqueda de información a través, y aquí es donde viene este tema que nos deja la duda. Por ahí vi una columna de un editorialista, un medio de comunicación que la tituló a este tema, ¿y con quién se queda el perro? Básicamente es, y ahora que desaparece, ¿quién se va a quedar con la Plataforma Nacional de Transparencia? Que básicamente es un gran esfuerzo para poder, a través de un solo portal de Internet,
estar interconectadas todas las dependencias del país y básicamente desde la comodidad de tu computadora en una sola página solicitar información y ahí mismo te da la opción de a cuántas dependencias, a qué dependencias se va a dirigir y de esta forma poder obtener información. Y de verdad puedes encontrar información muy valiosa. Entonces, aquí el problema es que no solo desaparece el Instituto Nacional de Transparencia, sino que además se reforma el artículo 116 que nos establece las bases para el funcionamiento de las entidades federativas. Eran 12 minutos, ¿verdad? 10. Y por favor, concluye. Ay, perdóname. Ok, sí. No sé por qué me estaba con la mentalidad en 15. Una disculpa. Bueno, entonces, básicamente también la misma suerte se le impone a las entidades federativas de desaparecer los institutos estatales para que las propias dependencias se hagan cargo de poder publicitar la información, que es un derecho humano justamente ante el principio de progresividad, pues hoy nos genera muchas más dudas el tema de lo que sucede o lo que suceda principalmente con la Plataforma Nacional de Transparencia. En resumen, habrá que esperar la regulación secundaria a ver cómo queda establecida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Camacho. En este momento abriremos la etapa de preguntas y respuestas. Los compañeros y compañeras que se encuentran presentes pueden hacer uso de la voz, levantando la mano organizadamente y se les dará. Acá tenemos una pregunta de nuestro compañero. Le van a pasar el micrófono, compañero. Y nuestro compañero de camisa de cuadritos. Buenas tardes. Mi pregunta va hacia referencia a las reformas constitucionales y es que, ¿qué podemos esperar o qué papel juegan los organismos internacionales de protectores de los derechos humanos ante estas reformas que puedan atentar contra ellas? Perdón, ¿a quién dirige la pregunta? Al profesor Lim. Maestro Lim. Sí, y igual si cualquier profesor pudiera dar su opinión o a alguna aportación, pues también estaría De acuerdo. padre. Bien, agradezco la pregunta, es algo interesante. Es cierto que en algunos casos hay jurisdicciones internacionales, ¿no? En el caso mexicano está la jurisdicción interamericana y también está el sistema universal de Naciones Unidas. Ha habido algunos casos donde se ha, digamos, abordado el tema de que hay algunos contenidos constitucionales y legales de los estados parte de estos sistemas donde se les hace ver que son violatorios a derechos humanos, ¿no? Esto es más que nada aplica a través de lo que le llamamos el control de convencionalidad. Sin embargo, hay algo muy interesante porque mm, en el caso mexicano, digamos que tenemos esta presente reforma de inimpugnabilidad de la Constitución, que yo advertí el riesgo. Bueno, si tenemos una buena clase política que va a buscar el desarrollo del país, no importa que esté blindada la Constitución, van a poner un contenido que va a buscar el desarrollo social. Si llegásemos a tener la infortunio de que quisiesen poner un contenido autoritario o regresivo, estaríamos en un problema, ¿no? Entonces, digamos que la respuesta es un poco tímida desde el punto de vista internacional en cuanto a que puedan obligar a un Estado a darle reversa a este tipo de candados, pero sí es cierto que se ha dejado ver que pues hay contenidos inconvencionales contrarios a los tratados internacionales que firman los propios estados de manera soberana y de manera voluntaria y que de alguna manera asumen el compromiso de armonizar la legislación, incluida la Constitución, con esos acuerdos en materia de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, pues esa sería mi respuesta, que hay una tímida posibilidad de que se pueda revisar sin, digamos, implicaciones de fondo, ¿no? No sé si alguno de mis compañeros quiera complementar mi respuesta. Bueno, de acuerdo a la evidencia de casos, en el sistema jurídico mexicano nunca, en los
108 años que hoy cumple la Constitución mexicana y en los años que llevamos como vida independiente, nunca, nunca, nunca en la vida, si alguien sí lo tiene, que me lo pase porque pues, estoy desactualizado, se ha podido impugnar la Constitución. Eso, eso es una cuestión doctrinal, que hay 2 o 3 libros, hay 2 exactamente, ¿no? Que hablan de la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales. Y hay unos 3 artículos de investigación, uno de el profesor Otto Fersman. Y realmente es una cuestión doctrinal. Lo que pasa que ahora a muchos se les ocurrió decir que justamente la reforma judicial, justamente esa, de las 850 que ha habido en la historia de México, de esta constitución, nada más de la de 1917, de las 850, solo esta. Ah, caray, y las otras 800 y tantas, ¿no? Entonces, es un capricho el querer. Así lo digo porque además la propia Corte no ni siquiera entró al análisis, no hubo mayoría. El 4 de noviembre, vean la sesión, lo digo con toda responsabilidad, la propia Corte no entró al análisis porque no pueden hacer eso. Si lo pudieran hacer, entonces sería la Corte quien estaría escribiendo la Constitución. Y en cada reforma constitucional tendríamos que decirle a la Corte, oye, Corte, ¿cómo ves? Y la Corte va a decir, ah, esto sí, esto no. Y entonces, pues ya mejor que la Corte haga la Constitución. Y una Corte constitucional no puede escribir la Constitución, sobre todo cuando son reglas, como bien dice el maestro Lim, que no están previstas realmente así en los tratados internacionales. Hay algunas reglas que sí. El sistema interamericano ha anulado o ha mandado anular el derecho interno y se equivale a derecho interno las constituciones. En algunas sentencias, caso Olmedo Bustos versus Chile, dijo, la censura previa que tienes en tu constitución es inconvencional. Y Chile en 6 meses quitó la censura previa. Pero por lo demás, eh, eh, no hay ninguna regla internacional que diga cómo se deben elegir los jueces. No hay ninguna regla. Hay características de la independencia judicial, eso sí, que eso es otra cosa. Pero cómo se deben elegir los jueces no está en ninguna regla. Podrá no gustarles a muchos, podrá sí gustarnos a algunos, pero eso es el derecho, no es, eh, cuando se aplica, no es si te gusta o no, es la regla. Y si está así, y si así lo dijo un Congreso, y si así lo dijo un Poder Constituyente, apoyado por creo que 36 millones de votos casi, pues hay que seguir la regla. Ahora, ¿quieren cambiar la constitución? Vuelvan a ganar las elecciones y manden un Congreso que desmonte esa constitución, porque además es lo típico en México, ¿no? Cada que llega un poder político le pone las reglas que quiere. Pues es así, es una constitución, su nombre lo dice, constitución política. Entonces, ese es el punto que yo quería acotar, ¿no? No se transgrede ningún derecho internacional poniendo en la Constitución una regla que de por sí ya estaba. Ya estaba. Eso que leyó el maestro Lim fue también un medio capricho del grupo parlamentario de Morena para dejarlo bien expreso, pero nunca se ha podido. O sea, de alguna manera la regla ya estaba. Estaba desde la ley de amparo en el 2013, esa ley publicada el 1 de abril del 2013, artículo 61, fracción primera, no procede, así, fracción primera, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque tiene dedicatoria. No procede el amparo contra las reformas a la Constitución. Entonces estaba clarísimo, sigue estando clarísimo, pero bueno, hay algunos jueces y juezas trasnochados que dieron amparos en contra de la Constitución. ¿Y qué pasó? Nada, absolutamente nada. Nadie les hizo caso, afortunadamente. Pero ahí están con sus resoluciones, ¿no? Y seguramente van a ir a la Comisión Interamericana, a la Corte, ya pidieron una audiencia pública. Se va a quedar en una anécdota, eso nada más, porque ya la elección judicial, pues, se va a llevar a cabo el 1 de junio. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera generar una pregunta? Hay 2 personas allá. Compañero de azul, la compañera de chalequito rojo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar dentro de la conferencia. Mi pregunta va dirigida hacia la licenciada Tania, perdón. En base al tema que usted nos expresó, nos proyectó durante la conferencia, quisiera saber cuál es la mejor manera
de concientizar pues al pueblo mexicano de que existe la violencia de género porque aún hay muchas masas de personas en sí, pues una gran parte de la población que no toma en cuenta que las mujeres son violentadas día a día y lo ven como algo pues normalizado. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que aquí sí me voy a ir un poquito más hacia el área sociológica y tiene que ver justo con pues estas ideologías que han permeado por muchos, muchos años, ¿no? Históricas, en donde hay una normalización de la violencia, de los roles de género, y aunque tenemos décadas, ¿no? Si nos vamos ahí a los estudios del feminismo, tenemos décadas en donde empezamos a cuestionar y a romper, ¿no? Con estas barreras, bueno, estas barreras ideológicas, ha sido muy difícil llevarlas como a la realidad y generar como esos procesos de empatía o de cambio de narrativas, ¿no? Sigue siendo un trabajo arduo desde los grupos feministas, justamente seguir hablando de estos temas. Y me parece que una de las cosas que hay que hacer es no dejar de hablar de ellos, ¿no? Algo que vemos y que un poquito les decía ahorita con lo de las reformas es, no podemos hacernos de la vista gorda o un poco pensar en que el, el hecho de que yo tenga una ideología distinta, pero soy funcionaria pública, pues no voy a permitirte acceder a tu derecho o revictimizarte en un proceso frente a una fiscalía, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí el papel fundamental del Estado, que claro, apenas se genera la reforma, ya tenemos leyes especializadas en materia de género, pero apenas que se da esta reforma, vamos a ver qué más se reforma en leyes secundarias y cuáles van a ser esos mecanismos que se van a generar, ¿no? Justamente una de las barreras más grandes es que en estos procesos a lo mejor de capacitación, aquí les podemos decir, les vamos a dar un diploma, o una certificación sobre atención a violencia de género, pero eso no necesariamente va a transformar su visión, ¿no? Entonces sí hay que hacer ejercicios un poco más conscientes sobre esto, ¿no? Entonces la respuesta no es sencilla, pero sí me parece que un punto muy importante es no dejar de hablar de estos temas, ¿no? Cuando se deja de hablar, pues parece que ya no existe. Entonces sigamos retomando esto y sobre todo abordándolo desde nuestros entornos, ¿no? Generando esta conciencia y manteniendo nuestras posturas frente a los procesos de violencia y de revictimización, tanto sociales como institucionales. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va para la doctora igualmente. Este, Mi pregunta va sobre la brecha salarial. Mi pregunta es, si existe una brecha salarial eh, en sí en México, ¿por qué ya hay penas sobre eso y la gente no atribuye nada hacia eso? Y mi otra pregunta, si se puede, claro, con mucho respeto, ¿por qué si existe una brecha salarial no sería más por las capacidades que tiene cada individuo? Muchas gracias también por tu pregunta. Me parece que aquí es importante mencionar que, bueno, desde los estudios también del feminismo hay una figura que conocemos como el techo de cristal, ¿no? Que se aborda como el techo de cristal y es un poquito hablar de esta igualdad formal, de decir, bueno, hombres y mujeres, o personas de la diversidad tenemos los mismos derechos, podemos realizar las mismas funciones y acceder a los mismos salarios, los mismos puestos, pero sabemos que la realidad es distinta, ¿no? Entonces nos enfrentamos a procesos que hablamos de manera dogmática, a lo mejor a partir de la normatividad o aquello que se encuentra establecido en la ley, y lo enfrentamos a la realidad, ¿no? Es decir, no es lo mismo una mujer que trabaja igual, ¿no? Una jornada a lo mejor de 12 horas que otra persona o un hombre que trabaja también 12 horas, pero que además las cargas o los roles sociales son distintos, las necesidades son diversas, ¿no? Es un tema de estructuras también que han estado ahí históricamente. Creo que al final por ahí de la presentación les decía, bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo social, pero otras que tienen que ver con lo estructural, ¿no? Cómo hemos ido construyendo la visión de quién puede y quién no puede acceder a puestos de toma de decisiones. Y regularmente vamos a asociar
Y eso viene incluso desde nuestros aprendizajes de la niñez, ¿no? Vamos asociando a las mujeres a tareas de cuidado, al color rosa o los colores pasteles y a los hombres a jugar a las luchitas, a la fuerza bruta, a los ejercicios de lógica y entonces separamos, ¿no? Como el tema de las capacidades. Cuando se presenta una mujer a una entrevista, bueno, van a ver cómo va vestida, si va formal, si no va formal, si va, voy a utilizar estas expresiones un poco más coloquiales, provocativa, si va más como la manera en la que viste, y no vemos eso lo mismo en los hombres, ¿no? Entonces hay cuestiones ahí que están ya muy introyectadas socialmente que impactan directamente en nublar el tema de ver las capacidades o tomar decisiones a partir de las capacidades, sino de aquellos aprendizajes que tenemos respecto de los roles y las cargas de género, ¿no? Entonces, es difícil pensar, o más bien es fácil pensar que podemos decir, tienen las mismas capacidades o esta persona es más capaz que esta, a lo mejor la contrato o esta persona tiene capacidades de liderazgo, habilidades de liderazgo y le vamos a pagar un poquito más porque va a tener una función mayor, ¿no? Regularmente no nos vamos por ahí, sino por estas otras cuestiones, ¿no? Y creo que también eso es algo que hay que considerar. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas más del público, si alguien quiere aprovechar para participar. Aquí nuestra compañera. ¿Alguien más? Buenas tardes a todos. Antes de todo, felicidades por sus ponencias. Mi pregunta es dirigida para el maestro David Camacho. Abordando el tema de prisión preventiva, como sabemos, estábamos en espera del criterio que iba a tomar la Suprema Corte sobre las resoluciones que había llegado la Corte Interamericana. ¿Qué panorama o cuál es, bueno, justamente cuál es el panorama que se ve sobre prisión preventiva en México? La verdad, las cosas es que creo que todos estamos esperando, hace el semestre pasado, eh, el juez, entiendo ahora el juez retirado, Ariel Lim Mayor, papá de nuestro querido profesor, dio una conferencia muy estructurada, donde dentro de lo que podemos rescatar es difícilmente va a prosperar, ¿no?, los esfuerzos que se están haciendo desde el litigio internacional para lograr revertir la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Ahora, aquí el gran reto, creo que México tiene un reto y no podemos vencernos. Creo que el Estado se está derrotando ante el crimen organizado. Me refiero en el aspecto del sistema de justicia, eh, en, en gran medida derivado de la falta de visión sistemática del sistema de justicia. Mira, vamos a tomar prestado de las áreas de la ingeniería. Vamos a tomar prestado que es un sistema, ¿no? Un sistema es la interacción de varios elementos que trabajando en sinergia te permite cumplir un objetivo. Es decir, un vehículo, por ejemplo, es un sistema que está integrado de varios elementos. ¿Cuál es el objetivo? Llevarte de un punto A un punto B. Si un elemento del sistema, como puede ser una llanta, deja de funcionar o funciona incorrectamente, no te va a cumplir el objetivo de llevarte al punto B. Entonces, en el tema de seguridad y justicia, justamente es un conjunto de sistemas, pero hay sistemas que están fallando. Y la clave, te voy a decir algo, ni siquiera es propiamente la fiscalía. La gran clave de este país son las unidades de medidas cautelares. Y no, ojo, no es culpar a las personas que trabajan en medidas cautelares, es culpar a todos los ejecutivos que no le han inyectado recursos a las medidas cautelares, ¿no? Una de las grandes expectativas cuando llega el sistema acusatorio es justamente el establecimiento, entre otras cosas, por ejemplo, de los famosos brazaletes o las tobilleras electrónicas para poder monitorear a la persona que se le impone una medida cautelar para llevar su proceso, como medida cautelar, pues, para llevar su proceso en libertad. El problema es que se invirtió muy poco. Muchos equipos que empezaron a caer en obsolescencia, no se repusieron. Entonces, para el Estado está resultando más fácil hacer una
sacar de circulación a personas que están vinculadas con actividades delictivas. A manera de prevención, es más fácil poder llevarlas a prisión preventiva un par de años, el- en lo que, en lo que siguen deteniendo más personas, ¿no? Es decir, no está resolviendo nada de fondo y ojo porque sí es un tema súper peligroso. Cada vez más estamos reformando la Constitución, el artículo 19, para estar agregando más y más y más delitos. En vez de meterle más y más y más recursos al tema de medidas cautelares y que verdaderamente funcione, lo que estamos haciendo es meterle más delitos para llevarlos a prisión preventiva. Y ahí les va. Parte de lo que sí nos tiene que preocupar es quisiera no decirlo así, pero la única forma de poderlo denunciar, básicamente una vinculación a procesos como un vaso de agua, no se le niega a nadie. Entonces, en lugares, en instituciones de seguridad como las de nuestro país, que han habido pocos esfuerzos, no digo que no se han hecho, pero son muy pocos los esfuerzos y de los que se han hecho, hay muy pocos que han logrado consolidarse para la utilización de cámaras corporales, ¿no? Y claro, siempre hay mucha resistencia. En Estados Unidos pasó hasta que lograron entender los cuerpos policiales la necesidad de poder utilizar una cámara corporal. El problema es que en este país, lamentablemente, si no tienes primero, si no tienes una buena defensa, que aparte sus estrategias de defensa sea defensa activa, que haga investigación, que tengas, que haya cámaras alrededor, que haya testigos que puedan justamente permitir debatir la vinculación a proceso, que a esa persona se le implantó, se le sembró, como se dice coloquialmente, un arma o estupefacientes. Entonces, por poner ese tipo de ejemplos, el gran riesgo es que cualquier persona puede estar vinculada a proceso en prisión preventiva y aventarse su par de años por lo menos ahí, ¿no? Claro, si es que no se interrumpe los 2 años por las propias estrategias de litigio, puede durar, se puede prolongar esa estadía por más de 2 años, ¿no? Entonces me parece que es muy peligroso y nos, insisto, para concluir, no se ve un futuro alentador y todo lo contrario, parece, como diría un amigo por ahí, el doctor Sergio Ramos Navarro, estamos jugando al aprendiz de brujo, ¿no? Se despertó cuando se empezaron a meter a la Constitución los delitos para prisión preventiva como medida cautelar, de prisión preventiva oficiosa, básicamente se están despertando fuerzas que hoy el Estado no es capaz de controlar y creo que en cada legislatura va a venir por lo menos uno o dos delitos más, hasta que al final esperemos que no lleguemos a que todos los delitos sean de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para una sola pregunta más si alguien quiere llevarla a cabo. Aquí nuestra compañera, aquí a su derecha. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida para la licenciada Tania. Me gustaría saber qué mejoras cree usted que se podrían implementar en la ley para garantizar la igualdad de género. Hola. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que hay algo súper importante que podemos valorar justo desde quienes estamos aquí, ¿no? En el área jurídica, y es que no todo se debe abordar como en ampliar más la normatividad, sino aplicar la que ya está, ¿no? Entonces me parece que en este caso tenemos una gran variedad de normatividad, ¿no? Tanto para niñas, niños, adolescentes, bueno, ya con estas reformas en términos de acceso a la justicia, paridad de género en el acceso a la administración pública, ¿no? O sea, como que se están identificando algunos otros elementos desde nuestra Carta Magna. Más bien hay que hacer una revisión de aquello que no está funcionando y por qué no. Un poquito lo que mencionaba el maestro David, ¿no? Estos ejercicios fiscalizadores de revisar qué es lo que está funcionando y qué no está funcionando, tiene que ver también con esos mecanismos que se crean, ¿no? Cómo se han establecido en la legislación secundaria o en estas leyes especializadas o en estas otras reformas también frente a la actuación de las instituciones públicas, ¿no? Y ahí tenemos un montón de cosas, acceso a justicia, educación, a salud, etcétera. Y creo que hay que verificar un poquito justo, ¿no? Evaluar estas políticas públicas o estos mecanismos para ver si están funcionando o no.
más que ampliar nuestro marco normativo, ¿no? Porque creo que el gran problema es la implementación de lo que ya tenemos, que no hemos logrado, pues justamente decir, sí, esto sí está funcionando, sino más bien seguimos, ¿no? Como que trabajando en identificar un poquito esto, ¿no? Seguimos metiéndole ahí, piedritas al saquito y claro, vamos a seguir identificando problemáticas, pero también hay que empezar a trabajar con lo que ya tenemos, ¿no? Entonces hay un reto ahí en las instituciones de pues inyectarle un poquito más de recurso y financiamiento a diversas esferas para que se logren algunos resultados positivos, ¿no? Esperando que sean positivos. Muchas gracias por sus preguntas. En este momento quisiera aprovechar la oportunidad para darles nada más un minuto a cada uno de los ponentes para que generen sus conclusiones, si así lo desean. Adelante, maestro. Maestro Muy Lim. bien, una vez más agradezco la asistencia de todo el público. Sabemos que aquí hay compañeros alumnos de licenciatura, posgrado, comunidad egresada también. Nos da mucho gusto que este evento haya llamado el interés. Más que nada, yo quiero invitarles el día de hoy a que nos sumemos al estudio del derecho constitucional. Estamos en una coyuntura económica, política y social muy importante. Y este evento nada más reunió 4 reformas constitucionales de muchas que ha habido en los últimos años y habremos de buscar los espacios para seguir reflexionando sobre la nueva constitución que se está construyendo en con los últimos años. Entonces, por ahí dice Couture que el que cada día deja de estudiar es menos abogado. Pues miren que créanme que yo el año pasado compré una constitución nueva y pues ya no me sirve mucho. Entonces voy a seguir estudiando, me voy a modernizar, la voy a descargar en PDF, para tenerla vigente y con el compromiso de estar refrendando estos nuevos contenidos constitucionales. Pues esta es mi invitación y muchas gracias. Gracias, maestro. Adelante, doctor Isaac de Paz. Gracias. Bueno, cada 8 días hay que descargarla, por favor, porque la última fue el 19 de enero y hoy se envió la iniciativa, bueno, las dos iniciativas. Yo creo que en un mes va a haber nuevas, como mes y medio quizás, nuevas reformas, o por lo menos de aquí a mayo, y luego ya se va a estabilizar un poco. Y espero que se estabilice porque esa es mi reflexión. También hay que darle tiempo a las constituciones de que solidifiquen, de que cuajen, diría una hermana que hace muy buenas gelatinas, que cuajen y eso es importante porque la constitución es el rumbo de la sociedad. Entonces, obviamente me adhiero al pedimento, dirían los fiscales, de que hace el maestro Lim, para que todos estudiemos y estemos al tanto de las constituciones, que no se crean lo que yo dije o lo que algunos decimos, ¿verdad? Tienen que leerla ustedes, tienen que aprenderla y obviamente estudiarla porque pues es la máxima norma que determina todo nuestro trabajo individual y colectivo. Así que muchas gracias. Doctora, Gracias. Justo el maestro Lee me hizo recordar, aquí con el maestro David nos tocó por allá del 2010, jóvenes felices estudiantes de la especialidad en Derecho Constitucional. Nos sentíamos las personas más actualizadas en el mundo del derecho. Viene 2011, viene una gran reforma a la Constitución, nos quedamos con el papelito y nos toca seguir actualizándonos con justamente el tema de las reformas y me parece que esa parte es importante, ¿no? No vamos... o Me parece que como futuras operadoras y operadores del derecho es súper importante no ser espectadores nada más de las reformas y decir, bueno, ya se reformó aquí, ya se reformó allá, sino aquí agudizar ese pensamiento crítico y empezar a cuestionarnos y empezar a revisar y empezar a hacer nuestros ejercicios de evaluación sobre aquello que se está hablando, trabajando sobre aquello que se está modificando, el impacto o el peso que tiene y sobre todo el alcance de estas reformas, ¿no? Ahorita digo, les comentaba también de una manera súper breve en un área que me interesa mucho, ¿no? Que es la de género, pero es lo que se ha generado frente a una problemática social. Vamos a ver realmente como el alcance, ¿no? Entonces, aquí es donde no somos personas espectadoras nada más, sino que también formamos parte, ¿no? En
en estos procesos, ya sea de creación de la normatividad, de implementación, de repente nos encontramos por ahí en procesos litigiosos y entonces hay que seguir actualizándonos, aunque nos quedemos de repente con un papelito de recuerdo, pero finalmente eso pues nos da herramientas también, ¿no? Para seguir forjando nuestro pensamiento crítico desde el área del derecho. Entonces, no seamos espectadores y más bien busquemos nuestro papel en estos procesos. Maestro Camacho. Muchas gracias. Ya prometo no extenderme. Precisamente por extenderme, cuando me di cuenta del tiempo, omití dar nada más un dato, que evidentemente esta reforma, este paquete de reformas de las cuales me tocó hablar, no nada más cuando uno lee la iniciativa y lee el dictamen, hace mucha referencia a decir que de esta forma se soluciona una duplicidad de funciones, ¿no? Que en realidad pues yo no encontré ninguna duplicidad de funciones, pero el verdadero espíritu, sinceramente se los digo, el verdadero espíritu de esa reforma es 100% de carácter financiero. ¿Por qué razón? La clave la vamos a encontrar bien sencillita en el artículo transitorio tercero. Una recomendación siempre, siempre que vean una iniciativa, una reforma, tenemos que ir a buscar los artículos transitorios porque ahí nos va a dar la claridad de muchas situaciones. Y el artículo tercero transitorio precisamente dice, y diría por ahí un creador de contenido, José Antonio Badía, y cito, las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, realmente, con esta proyección de estas políticas públicas, de esos programas públicos, una realidad es que el Estado funciona con dinero y uno de los espíritus que nos dice este artículo tercero es, nos va a permitir agarrar dinero que se gastaba ahí, ojo, pero no va a ser el 100% del dinero, porque las personas tienen que seguir operando estas cuestiones independientemente de que se centralicen en alguna secretaría. Entonces, lo que sobre, entonces eso se va a ir directamente al fondo de pensiones, ¿no? Es un dato adicional que me faltó en el artículo tercero transitorio. Y por último, pues nada más recomendarles. Creo que el derecho, sobre todo el derecho constitucional, debemos ir haciendo nuestra compilación. Digo, hay algunos libros, hay algunos esfuerzos de muchos autores de poder compilar la evolución de los artículos, pero creo que también es importante que sus constituciones, sus libros de constitucional se vayan guardando porque algunas cosas como las modas vuelven a la vida, se reescriben. Aquí es un claro ejemplo de muchas cuestiones que están regresando a operarse por secretarías donde ya se operaban anteriormente. Y algo muy importante, no dejen también de estar estudiando, de actualizarse, de poder profundizar en la parte doctrinaria de estas materias, porque es lo que nos va a permitir entender y entenderles a ustedes cuando les toque tomar decisiones. Estoy convencido que en este salón audiovisual tenemos a futuras y a futuros juzgadores que van a aplicar la ley, pero estoy también plenamente convencido que vamos a encontrar a las próximas legisladoras y legisladores de este país que se van a estar encargando de hacer reformas. Y seguramente ustedes van a estar aquí más adelante, no hablando del análisis, sino viniendo a presentar iniciativas. Así que recuerden que lo que estén haciendo en esos momentos es una inversión intelectual para el futuro en el que ustedes algún día van a estar tomando decisiones para este país. Así que el futuro de nuestra sociedad se los encargamos a ustedes como generación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación, me permito señalar que las constancias de esta participación se les estarán entregando digitalmente debido a la política que tenemos implementada actualmente de paperless. Por lo tanto, esperen en su correo electrónico. Al estudiantado le comento que, y además agradecerles la asistencia y la permanencia en este evento de una manera muy atenta. Les comparto que hay una lista que se estará pasando para que se anoten, pues para que se tome en cuenta esta participación y también se estarán entregando los boletitos del 8 igual a 1, ¿no? Del evento 8 igual a 1 por si quieren hacer uso de ello. Bueno, les agradecemos mucho en nombre de la facultad, en nombre de la institución de la UABC y también en nombre de nuestra directora, Laura Alicia Camarillo Gobea. Les agradecemos, que tengan buenas tardes.